Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Sin Permiso Podcast, esta vez acompañada también de caras frescas. Mi nombre es Pamela Ogando y a mi derecha tengo a Patricia, para que se presente. Hola, qué bueno estar aquí con ustedes. Gracias, Patricia. A mi izquierda tengo a la que siempre me acompaña, ya tenemos que poner ese. Hola, soy Estefana. Y aquí nos acompaña también en otro episodio nuestra querida Radiver. Hola, hola. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en la palestra por ya un tiempito. Hemos hablado del cuidado, de cómo el cuidado recae en su mayor parte en nosotras las mujeres. Vamos a hablar del cansancio que eso provoca. Vamos a hablar del trabajo invisible, porque a veces lo nombramos, pero no siempre se ve, no siempre se reconoce. Y vamos a hablar de ese tiempo que nadie paga. Entonces, hay una frase muy famosa que anda por ahí, que dice que si las mujeres dejaran de trabajar un día, el país completo o el mundo completo se pararía. Vamos a iniciar con esa frase, a ver qué piensan ustedes de ese cuidado y de esa carga. ¿Cuándo podemos agendarlo, por favor? Estamos locas por hacer un paro nacional para que la gente vea. Sí. A ver, ¿qué piensas, Patricia, de ese tema del cuidado, de esa carga en las mujeres y bueno, de ese tiempo que de verdad no se paga? Bueno, yo pienso que algunas hemos tenido una experiencia de cuidados desde muy niñas. En mi caso particular, mi papá todavía era estudiante de medicina, haciendo su especialidad cuando yo era muy niña. Y yo soy la mayor de una familia de 4 hermanos, 3 más pequeños que yo, 3 varones más pequeños que yo. Entonces, mi mamá, mientras mi papá estudiaba, tuvo mucho tiempo sobre ella la carga de cuidarnos a nosotros dos y se apoyaba mucho también, aún siendo yo una niña, en mí. O sea, yo siempre he dicho, a mí me tocó cuidar a mis hermanos. Siendo una niña me tocó también cuidar a mis hermanos pequeños. Entonces, por eso pienso que desde muy temprana edad a las personas o a las humanas de esta población femenina nos tocan cargas de cuidado. Cuidado a los hermanitos, ayudar a mamá en casa, con los oficios de la casa, para cuidar a los demás miembros de la familia. Y entonces, nada, por eso es que se ha puesto tanta atención en esa sobrecarga que existe adicional a todas las responsabilidades que tenemos todas las personas cuando hablamos de cuidados. Esta sobrecarga que tienen las mujeres adicional a toda aquella dinámica natural de cualquier ser humano. Estefan. Mira, ando buscando precisamente el dato de lo que implica o cuál es la diferencia entre horas de cuidado que dedicamos hombres y mujeres. 2.5 si no me equivoco, pero lo podemos buscar. Sí, y eso varía mucho del país y del contexto. Porque, por ejemplo, en zonas rurales, esa carga de cuidado puede ser no un 2.5, puede ser un 8X. Y la verdad es que, ¿qué implica el tú dedicar tanto tiempo a tareas de cuidado en tu vida y en tu desarrollo como persona? Tú no estudias lo suficiente, no te preparas lo suficiente, no vas a la universidad, siempre tienes una responsabilidad encima que la llevas como una mochila llena de piedras, que no te deje estar avanzando porque la verdad es una carga bien pesada. Siempre tienes ese tema de esa carga mental que viene también con la carga de cuidados de concho. Se me olvidó hacer eso en la casa, se va a retrasar eso, no, qué sé yo, no lavé los uniformes del colegio porque tú eres la única persona que tiene que tener eso pendiente en la cabeza. O no fui al súper, no hice la compra de la merienda del colegio de la semana. Voy a tener que ir el domingo a las 10 de la noche a un supermercado, el que sea que esté abierto, a resolver eso en ese momento, como si la responsabilidad fuera solamente tuya.
hay bastante de injusticia en el tema de cuidados, de cómo las mujeres lo ejercemos y cómo las mujeres lo ejercemos dentro de los roles familiares, pero también cómo lo ejercemos incluso dentro de los espacios de trabajo. Las mujeres casi siempre en los espacios de trabajo son la de administración, la de finanzas, la secretaria, la encargada de comunicaciones, siempre la que tiene como una responsabilidad que requiere mucha carga mental. No es esa posición de brillo, de déjame salir, yo soy el héroe de la película a salvar toda esta situación. A las mujeres nunca se nos ponen ese tipo de posiciones, pero siempre se nos ponen las posiciones de la responsabilidad que tiene que llevarse detrás, todo lo que tú tienes que cuidar para que la cosa suceda, todo lo que tiene que hacerse para que algo pase. Y aún cuando tuvieran las posiciones, estando en las posiciones, a ti es que te miran cuando hay que servir el agua y el café. Correcto. Así es. Sí, así mismo es. Ay, sirve un cafecito. Retomando yo tengo una anécdota muy buena de eso. Retomando esa pregunta de qué pasaría si las mujeres no trabajáramos o hiciéramos un paro, el cuidado es la labor que sostiene la economía, que es invisible, que está invisibilizado realmente, no es invisible, está invisibilizado, es verdad, pero es lo que sostiene la economía, lo que sostiene el futuro, lo que permite que esos hombres logren esos ascensos laborales, lleguen y cumplan todas esas metas que siempre tuvieron, lo que permite que nuestros hijos o nuestros hermanos o nuestras hermanas, nuestras madres también logren algunas cosas. Hablo de las madres porque lamentablemente hay madres que no solamente tienen la labor de cuidado, tienen la labor de salir a trabajar y parentifican un poquito a sus hijas o a su sobrina o a la niña que tengan en la casa, pero sobre esos hombros también se construyen, aunque obviamente son menos los casos de las mujeres. Pero los hombres que logran vicepresidente de no sé qué empresa, eso está en los hombros de una mujer que estuvo pendiente de que tuviera la comida que tenía que tener, que tuviera la ropa como la tenía que tener. Que tuviera el espacio de tiempo para poder capacitarse para eso. Exactamente, porque tú dices... El espacio de tiempo también de trabajo. Y eso se ve en la política. Eso se ve en la política. política. Una mujer política para salir a hacer campaña tiene que dejar todo un enterramado en su casa que el hombre no tiene. Que el hombre nada más tiene que ponerse la ropa y salir para el partido. Ni pensarlo. O sea, la mujer no. Entonces, eso es terrible. Si las mujeres dejáramos de hacer lo que hacemos y nos sentáramos aquí, todas, yo creo que en menos de media hora el país se da cuenta de lo que significa la labor de cuidados. Creo que vamos a tener que hacer lo que dijo Esteban y ya hacer un paro nacional. Sí, por favor, calendar, busquen su celular, vamos a ponerle fecha a eso. Sí, yo creo que todo el mundo aquí ha tenido una anécdota con el tema del café, porque yo tuve una época que yo no trabajaba en el país, yo era directora, pero yo era la única directora mujer y además 10 años más joven que el resto de los hombres. Y yo recuerdo que en una reunión estábamos todos los directores sentados y alguien dijo, otra mujer además, bueno, dijo, Pamela toma nota. Y yo como, ¿yo por qué? O sea, ¿por qué yo? Entonces, definitivamente, incluso hasta eso, que a veces uno dice, pero eso no, eso también recae sobre uno. Pero hemos hablado mucho de esta parte, pero ¿quién tiene la culpa? O sea, ¿quién tiene la responsabilidad de que esta carga adicional recaiga sobre las mujeres? Bueno, esa pregunta sí es... yo pienso que Capicúa. Sí, Sí, claro. Es un poco difícil de contestar porque la verdad es que la culpa nos la insertaron. Eso lo insertaron en nuestra psiquis social y culturalmente hace muchos ¿Quién fue miles de primero, años. el huevo o la gallina? Eso es una idea de que sobre nosotros recae la responsabilidad de cuidar. La mujer tiene. La mujer es la que el sostén de su hogar es la mujer. Esa es la primera frase que te dice. La mujer es la responsable de mantener el hogar unido, de mantener al esposo contento, de si los hijos le va bien o no, se portan bien o no en la calle. O sea, sobre nosotros recae toda esa culpa, toda esa responsabilidad, y eso es algo que se ha insertado en nuestra psiquis y nos lo hemos llegado a creer. Si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Sí, entonces, muchas mujeres... Si no vamos a los orígenes, probablemente vamos a tener que hablar de un sistema diseñado para colocar a la mujer como servidora del personaje principal, que siempre va a ser un hombre. No, y tú lo ves también como en la prensa eso, cuando sucede algo donde hay un niño o una niña que se ve violentado, la primera pregunta es, ¿dónde estaba su mamá? Claro.
o sea, no hay otros cuidadores ahí presentes, no hay nadie más con esa responsabilidad. ¿Dónde estaba su mamá? Esa es la primera pregunta que se hace en lo comunitario, la gente en los medios. Tú ves un panel de televisión y también hacen la misma pregunta, porque también replicamos esa misma idea de que la mujer tiene que ser la responsable de todo lo que sucede dentro del hogar y de todas las personas que están viviendo dentro del hogar. Y la verdad, yo lo reitero, es una carga muy desproporcionada. De hecho, en los tribunales, yo que soy abogada, No, no la lo más he dicho, yo feminizada. soy abogada. En los tribunales eso se ve muy frecuentemente cuando se trata de hechos de esa naturaleza. A las mujeres las juzgamos más duro cuando son mujeres que rompen con esos estereotipos, esos roles que se supone que tienen que ser. Si es una mujer, si es un caso, tú tienes que querer ser madre y ser buena madre adicional a eso. Entonces, cuando aparentemente te saliste de este rol, te juzgamos más duro, te ponemos penas más altas, incluso que a los violadores, y tenemos ejemplo de eso. Hay el ejemplo del caso del pelotero de Sí. Puerto Plata, que no sé si podemos estar aquí hablando de Sí. eso, pero En ese caso público. ese es un caso público donde el agresor sexual fue favorecido con una suspensión provisional de la pena, pero a la mamá de la niña, por mala madre, por no cumplir con su obligación de cuidado, su rol que sobre ella recae, fue todo el peso de la ley. Y todo el mundo, o nadie se preguntaba, pero ¿y el papá de la niña también? No, pero O sea, perdóname, el apellido que le pusieron al jugador, pobrecito, su Claro. carrera. Claro. ¿Y el Estado, Radio? Exactamente, y el Estado. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado en esta carga? Mucha, porque sostiene las estructuras que permiten ese tipo de cosas. El primer ejemplo es con el tema de licencia de maternidad y paternidad. Claro. Cuando tú presentas esas diferencias de que a un hombre la licencia de paternidad son 2 días laborables. Una locura, señor. ¿Qué uno hace en 2 días? Yo escribí sobre eso, por cierto, que bueno, no lo dije que escribo, pero sí escribo en el periódico, pero yo escribí sobre eso, porque si estamos hablando, bueno, el Estado ya empezó dando 15 días, dando ese ejemplo. El sector público, sí, dando 15 días, que tampoco es suficiente. Y siempre tiene la misma excusa para no extender la licencia. Pero que se van a ir a beber. Bueno, pero ¿por qué tú en cada oficina no planteas un programa donde tú le enseñes a los hombres qué deben hacer en ese tiempo? Si tú entiendes y tienes duda de que ellos no van a ser capaces de hacer, yo le voy a dar mi voto de confianza. En Colombia hay una clase de eso. Claro. Es que tú le enseñan a los papás todo, cómo cambiar un pañal, cómo peinar a su hija, si tiene una niña, cómo vestirla, todo. Asumir su corresponsabilidad. Pero eso es que voy, la corresponsabilidad es sumamente importante. Pero además me llama mucho la atención porque tú asumirías que un hombre necesita una clase para eso, porque ese hombre igual se cambia, igual se baña. ¿Entiendes? Tú sabes que probablemente él no plancha. No, pero el hombre hay que enseñarle a desmontar esos mitos que le hemos traído de pequeño, de que cuidar es solamente de mujeres y que yo pierdo un poco de mi hombría y mi masculinidad cuando soy vulnerable. Y eso es una clase, vamos a decir, pero para desmontarle esos mitos con lo que vamos creciendo. Y tú hablabas de la buena madre. Yo te pregunto, ¿qué es una buena madre en esta sociedad? La que se sacrifica. Claro. La que no tiene vida porque... La madre abnegada, como el himno. La que cuida de manera abnegada y gratuitamente también. Y además, creo que lo hablamos en otro episodio, ese tema de las mujeres, del cuidado. Pero además, ustedes han mencionado aquí cómo se exige desde la sociedad que las mujeres tienen que serlo todo. No sé, tienes que ser una buena madre, tienes que ser una buena esposa, pero también tienes que cumplir con todas las obligaciones laborales que eso implica. Y tienes que además ser buena hija y buena en absolutamente todo. Y nos han vendido, también existe esta cultura de que el multitasking es un superpoder. Y yo lo aborrezco, de verdad, yo lo aborrezco porque no solamente pone una presión innecesaria, sino que te hace creer que cuando tú no tienes múltiples proyectos a la vez, que de nuevo las mujeres por naturaleza, lamentablemente, hemos asumido ese rol de que tenemos varios proyectos, porque tú tienes una casa, si tú vives, aunque tú vivas sola, tú tienes tu casa. Pero por naturaleza. Sí. No, bueno, es cierto. Hemos asumido, por eso ya se arregló ahí. Sí, se nos ha impuesto porque se ha concebido así, se ha socializado
de que es así. Y nos bueno, lo creímos. y a veces también te dicen que por naturaleza, porque te empiezan a comparar Claro. con los animales y como Claro. o sea, los mamíferos sobre todo, o sea, cuidan las hembras, o sea, cuidan a sus crías y Algunas, se porque quedan en en todas la las naturaleza especies. también tenemos hombres, los caballitos de mar, son los que son los cargan que con su cargan el huevito, embarazo, los pingüinos claro, son los porque que uno, cuidan el huevo también. en esta sociedad uno va eligiendo lo que a uno le conviene para Claro. adaptar su narrativa. Tanto así que está tan intrínseco que yo dije naturalmente. Entonces, este tema vamos a hablar un poquito de eso, del multitasking y cómo se nos ha vendido un poco de que las mujeres tenemos que tener todos estos roles. Y también mucha gente va a decir, que eso fue por competencia con los hombres, que también hay esa narrativa de que, ustedes las mujeres lo han querido hacer todo por ser iguales, porque ustedes querían igualdad. Entonces yo quisiera que habláramos un poquito de eso, porque también es otra narrativa que mucha gente se ha comprado. No sé Claro, quién quiere- nos exigen trabajar, las que están casadas y tienen hijos, como si no tuviéramos hijos, pero nos exigen maternar como si no tuviéramos trabajo. Entonces, la misma sociedad, tú hablabas del Estado, ¿qué se hace del Estado? O sea, ¿dónde está la ayuda? ¿Dónde están las campañas educativas? Yo soy una fiel creyente en las campañas educativas. Si aquí gastaran o invirtieran en una publicidad donde se viera esa familia como la quieren vender, la familia tradicional, no me voy a oponer a esto, pero donde se viera ese padre atendiendo a sus hijos, se llama corresponsabilidad. El papá no ayuda en la casa, esa es su casa. El papá no ayuda con los niños, son sus hijos y sus hijas. Entonces, él tiene la misma responsabilidad que la madre de que sus hijos y sus hijas estén bañados, estén bien comidos, estén con sus vacunas al día, lo que creen en la vacuna, que vayan al pediatra. Tienen que saberse el nombre del pediatra. Tú sabes, o sea, nos exigen. Hay una carga emocional. emocional, porque tú hablas del cuidado y hablamos de la doble labor también física, pero tenemos una carga emocional, como bien tú decías. Tú llegas a tu casa, pero tú estás pensando todo lo que tú tienes que hacer para que tu casa funcione, tu marido funcione, tus hijos e hijas funcionen y tu propia vida también funcione, porque es a expensa de nuestra salud mental, física y emocional que damos esa labor de cuidado. Pero adicional a eso y yendo en la línea de lo que señalabas, de la narrativa de que, bueno, querían igualdad, entonces ahora están muy cansadas. Claro, pero es que igualdad implica también justamente lo que tú acabas de decir. Igualdad implica que todos asumamos nuestra corresponsabilidad al momento de hacer cuidados. Y hemos puesto aquí varios ejemplos relativos a la maternidad. Pero ¿qué pasa? Hay otros espacios en los Claro que nos toca cuidar. Yo hablaba ahorita de cuando me tocaba cuidar a mis hermanos. Pero en mi casa, yo soy la única mujer de que tuvieron mis padres. ¿Y sobre quién ustedes creen que siempre cae la responsabilidad de cómo se van a hacer las cosas? Que si se va a hacer un cumpleaños, que si se va a cuidar, que si está enfermo. A mí recientemente una persona que incluso me llamó, yo vivo en el interior, yo soy del interior, pero y vivo aquí en Santo Domingo, pero mis padres viven en el interior. Y a mí me llamaron para decirme, como tú eres la única hembra, tú tienes que mudarte aquí para que cuides a tus padres. Eso me pasó muy reciente. Y allá viven los otros. Entonces, yo que tengo mi vida hecha, profesional, hecha a tantas horas de distancia de este lugar, tengo que dejar mi trabajo porque a mí, por ser la hembra, la que me corresponde ir a cuidar. Algo que yo haría con muchísimo gusto porque no... Y tengo que aclararlo. Fíjate que sentí la responsabilidad de que tengo que aclarar que yo amo a mis padres y que yo que yo soy una buena hija. Pero, ¿por qué tengo yo que abandonar toda mi vida profesional y social que yo he elegido tener en otra ciudad cuando mis otros hermanos están ahí y pueden asumir también esa responsabilidad? Claro, porque esa es la palabra mágica. Porque son los que dan responsabilidad. esa responsabilidad. Exactamente. No, y uno Entonces, vuelve a preguntarse ahí dónde está presente el Estado. Porque, por ejemplo, tú tienes una situación con tus padres que son adultos mayores. Pero si tus hermanos, por ejemplo, hubiesen querido, por ejemplo, amanecer en el centro médico, si es un hospital público, no los dejan. Porque por son ser varones. hombres. Exacto. claro.
Así es. Sí. Mi Y cara, si tú, yo me hice con y si tú poema, necesitas yo no cuidar sabía a tus eso. hijos por una situación de salud, la licencia es muy difícil que se la den Sí, a tu pareja. Casi siempre a ti que te la van a dar. Claro. Pero Y si es a tu pareja, muy probablemente te cuestionen dónde está la mamá de ese niño. Ujú. O en los centros educativos, cuando tú tienes que ir, te llaman por alguna razón, es a la mamá que mandan a buscar. Claro. Casi nunca es al papá o a los dos. Siempre es la mamá. Y si la mamá no va, preguntan dónde está la mamá. Porque se supone que ella es la única que sabe de las cosas de las que suceden en ese hogar. Pero Se fíjate, por supone. ejemplo, que los profesores y las profesoras de nivel preescolar y primario generalmente son mujeres, porque entonces venimos también con el sesgo, los hombres, con esos niños. O sea, ya estamos dando a entender que con los hombres hay un peligro. Sí. Que luego de no atender. queremos reconocer. Que no lo No, van a cuidar Sí. igual. Ajá. No, pero es que yo te digo, va más allá de no cuidar igual, Ujú. porque me ha Hay tocado una desde el desconfianza. Estado, hay una desconfianza del manejo Ujú. de los varones o de los hombres con las niñas y los niños. Pero porque No no lo- se le ha sabido dar Pero te o digo, enseñar su claro, responsabilidad. pero eso es una forma hasta de evadir esa Ujú. responsabilidad. Así es. A mí hubo un legislador que me dijo en algún momento cuando se estaba discutiendo el tema de la licencia de paternidad que no quería que le dieran, que la ley les estableciera una licencia más grande porque él decía que yo voy a hacer en esa casa, después me voy a tener que quedar cuidando, después me voy a tener que quedar A su pareja cuidando, no voy a tener convaleciente, excusa, a su hijo, no voy a hijo tener recién excusa. nacido. Siempre me sorprende escuchar estas cosas y no voy a dejar de sorprenderme jamás, porque ¿cómo es posible que aquellos y aquellas que se suponen que tienen que velar por un mejor estado, por una mejor sociedad, piensen de esa forma? Mi esposo, cuando yo di a luz, se quedó con mi hija, porque yo tuve que regresar a trabajar a los 2 meses, y él se quedó probablemente 3 meses con ella. eh, Él no estaba empleado en ese momento y la gente hasta el sol de hoy se sorprende que cómo era posible, que cómo hicieron. Mi mamá casi le da un ataque cuando ella se tuvo que regresar para acá porque vivíamos en Estados Unidos, de que, ¿y cómo se va a hacer él? Y yo, ¿cómo me haría yo si me tocara a Claro, mí? totalmente. Y él dice, y la verdad, él lo reconoce, él dice, si esta situación no nos hubiera tocado, yo nunca hubiera elegido esto. Sin embargo, agradezco la oportunidad de que lo viví porque puedo ver a mi hija de otros ojos, porque la entiendo mucho mejor. Claro. Me dice, pero yo nunca lo hubiera elegido. Porque claro, quedarse en una casa, eso es lo que nadie tampoco entiende. Quedarse en una casa, cuidar a los hijos, es muchísima responsabilidad, pero además es súper difícil. Tú terminas 3 veces más cansada que si tú sales a trabajar. Totalmente, claro que sí. Y es porque es una responsabilidad no solo física, de cuidado de menores de edad o de un adulto mayor, también es una responsabilidad mental. Entonces, por eso también hablamos de esa carga invisible o no reconocida, porque de verdad agota también, y eso no se habla tampoco No, de ese eso. agotamiento, porque de nuevo, ay, es que tú puedes ser una mala hija, porque tú puedes ser una mala mamá si dices que estás agotada de cuidar a tu hija, o tú puedes ser una mala esposa si te toca Claro. cuidar a tu esposo, o en fin, y luego tú enfrentas los dilemas también de lo que tú pierdes en el trabajo, porque tú dejas de buscar oportunidades porque no puedes asumir nuevas responsabilidades, o tú dejas de ir a ciertas reuniones, ciertos proyectos, porque no te da la vida, porque no puedes. Claro. Y a veces, y en este país sobre todo, las familias monoparentales, por mujeres que existen en este país, es altísima. Y yo siempre me pregunto cómo se hacen esas mujeres con un Estado que en este tema ha estado ausente, que ha dado sus pasos por crear lo que ahora se llama la economía del cuidado y que podemos hablar a lo mejor un poquito de lo que eso significa, porque yo quería llevarlas a que pensáramos justamente en qué podemos hacer, porque pareciera, cuando hablamos aquí, pareciera que esto no tiene solución de ninguna forma, porque lo tenemos tan intrínseco que no dejamos que los docentes sean hombres en temprana edad, porque en el sector público un padre no se puede quedar con su hijo porque las licencias te la cuestionan. Entonces, ¿qué ustedes creen que de verdad se puede hacer con ese tema más allá? Decide que hemos hablado de la economía, del cuidado y cómo a lo mejor el Estado puede asumir cierta, eh,
ciertas responsabilidades que les corresponden para disminuir esa carga. Yo creo que han habido ejemplos que han funcionado muy bien con el tema, por ejemplo, iniciando con el tema de la licencia de paternidad y maternidad, el hacerlas equivalentes, porque también se piensa, ¿verdad?, que una mujer te genera un pasivo laboral más alto que un hombre por esto. A una mujer yo le tengo que dar 12 semanas de licencia si sale embarazada, a un hombre yo le doy 2 días. Entonces a mí me conviene más tener a un hombre trabajador. Cuando tú eliminas esas diferencias, Claro. tú generas una situación de igualdad en términos de acceso al empleo y acceso a oportunidades. Eso sería un muy buen primer paso, pero también desde el Estado generar condiciones para que cuidar no sea tan difícil. Dar apoyo con casa, con espacio de cuidado para menores de edad, espacio para adultos mayores, tener asistencia médica que pueda trasladarse a los hogares en caso de que se necesite. Porque la verdad también, nosotras cuando dejamos de cuidar a nuestros hijos, nos toca cuidar a nuestros padres en la mayoría de los casos. Y eso también es muy demandante, es mucho tiempo y genera muchísima culpa. Y bueno, a las esposas también le tocan cuidar los padres del Así esposo, es, ¿eh? Que no es nada más nuestros padres, sino también al Así padre del es. esposo. Pero adicional a eso que has dicho, y aclarar que creo que cuando estabas hablando de igualar la licencia o permiso de maternidad o paternidad, no es para que a las mujeres le quiten Las 14 las semanas. 14 semanas, no, es para que al hombre se iguale amplíe. en condiciones. Claro. Y eso es un debate que todavía se tiene entre las mujeres de que si es si es un beneficio exclusivamente o si es un beneficio solo para las mujeres, la licencia de maternidad, y si igualar la de los hombres a esto le quitaría privilegios a las mujeres. Y yo creo que al contrario. Todavía eso se debate, porque se entiende que ha sido una gran conquista para la mujer la licencia de maternidad. Sin embargo, cuando estamos hablando de cuidados y de corresponsabilidad, entonces tenemos que mirar desde otro punto de vista ese momento tan importante que adicionalmente cuando se iguala la responsabilidad de cuidado en esos primeros meses a mamá como a Padres y papá, madres. Ujú. entonces siempre que sea esa fórmula de familia o cualquier familia donde hayan 2 personas cuidando, cuando hacemos ese ejercicio, pues entonces también estamos garantizando el interés superior del niño. Decir eso. Por otro lado, a mí me parece que un gran avance es el hecho de que ya en la región se ha reconocido el derecho al cuidado como un derecho humano. Recientemente, en una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así se reconoció, la 3125. Y República Dominicana, de hecho, asumió un compromiso en la convención, en la conferencia regional Así es. de la mujer de Latinoamérica y el Caribe, que va también orientada en ese sentido. Entonces, a partir de ahí, el Estado tiene que adoptar políticas públicas importantes. Aquí se ha hablado de campañas educativas y yo pienso que por ahí, al igual que Radive, arrancar por ahí está en la clave, porque hay que crear una conciencia tanto en hombres como en mujeres de que la responsabilidad de cuidados en la familia la puede asumir cualquier persona, sea hombre o sea mujer. La puede y la debe asumir. Y en el tema de la licencia por maternidad, tú sabes que mencionaste la palabra privilegio y tú decís, no, es un derecho humano. En el caso de la maternidad, o sea, gestante, ¿no? Pero también está el caso de las adopciones, que entiendo Claro. que también deberían tener el acceso a esa licencia. No necesariamente tú adoptas a un bebé, pero estás en un proceso de transición con ese niño o niña en tu casa. Totalmente de acuerdo, a tutores. Y no es un privilegio porque entender todos los cambios a los que se ve el cuerpo de una mujer en el proceso del embarazo y luego del parto y todo lo que esto conlleva, si los legisladores y las legisladoras entendieran con conciencia lo que eso es, creo que no estuviéramos discutiendo aquí el tema de darle también Bueno, el mismo y tiempo a los hombres. La ciencia lo dice, el cuerpo necesita mínimo 1 año, en teoría, de descanso luego de un embarazo. Entonces, imagínense
lo lejos que estamos incluso Cuando tienen que cuando cuidar. tiene 12 semanas, que además no es descanso, que la gente no está de vacaciones, es otro tema que Exacto. también puede dar para otra Ni con espacio para recuperarte. conversación. Porque tú estás en tu casa cuidando a un ser humano que acaba de nacer y que depende de ti. No es como que tú estés, como ahora han querido ver, que tú estás en estos hoteles 5 estrellas y te están cuidando a ti. Esa no es la realidad. Espérate, a cargo De la de, si mayoría de tienes las más hijos, mujeres. a cargo de esos otros Así hijos es. y ocupándote de todo lo de la casa igualito. Claro, los hijos de No, y la pareja recuperándote, que no porque se han también tú podido acabas de cambiar. pasar un También. proceso. Hemos hablado de cuidados y para cerrar yo quisiera que habláramos un poquito de descanso, porque también deberíamos reconocer que descansar debería ser sinónimo de resistencia, sobre todo cuando hablamos del feminismo y de esta lucha. Eh, y quiero que hablemos un poquito de eso porque las mujeres no nos permitimos descansar y cómo ese cuidado debe estar muy ligado a ese descanso, no solamente a nivel familiar, sino también de ese descanso laboral, mental y a veces lo difícil que es. Entonces quiero escucharlas, a lo mejor pensar en qué podemos decirles a esas mujeres de que también, así como nos han vendido y nos hemos comprado el tema del multitasking, esa sobrecarga, ¿cómo compramos esa idea de descanso? Tú sabes que lo primero que las mujeres tenemos que soltar la culpa. Tenemos que trabajarnos mucho el tema de la culpa, porque nacemos con la cuchara de la culpa en la boca y la culpa nos hace sacrificarnos más allá de lo que realmente podemos. La culpa nos hace, ay no, que yo no puedo salir con mis amigas porque mira, el uniforme de fulanito. La culpa nos hace, tengo que coger más trabajo, aunque yo no tenga la capacidad ni el tiempo y tengo un burnout, o sea, totalmente muerta por dentro de cansancio, pero tengo que seguir porque ¿qué va a decir la gente? Ay, la culpa, no, yo tengo que poder, yo tengo que ayudar. Cuando nos quitemos la culpa, que yo sé que es un trabajo profundo, pero tenemos que hacerlo, vamos a entender que el descanso no es un lujo, es un derecho humano, porque todo tienes su momento de regenerarse. Entonces, el descanso, ya sea dormir las horas que tú te sientes refrescada, que dormiste, realmente soltar tu cabeza de todos los pendientes, porque vuelvo y te digo, el trabajo de cuidado no es solamente físico. Hay una carga mental enorme sobre nosotras las mujeres, sazonada con esa culpa que ya te comentaba. Entonces, cuando soltemos esa culpa y nos demos el permiso de hacer la cosa sin permiso y de asumir ese descanso, que a mí me encanta esa frase y la voy a repetir todo el tiempo, para que mis ramas florezcan yo tengo que alimentar el tronco. Entonces cuando entendamos que nosotras tenemos que darnos ese amor que queremos dar, ese cuidado que queremos entregar, primero a nosotras para poderlo dar con paz, con alegría, yo creo que muchas cosas van a cambiar ahí. Esteban, ¿quieres agregar algo? Yo no soy la mejor persona para hablar de cuidarse. Que este episodio también te sirva de reflexión justamente para todas, hacernos un llamado justamente a cuidarnos, a descansar, y sobre todo a descansar sin permiso, como se llama este podcast. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @sinpermisopodcastrd. Y bueno, hasta un próximo episodio. Gracias.